Mi nombre es Amelia Johnson. Tengo 28 años y vivo en Austin, Texas. Antes, si alguien me hubiera dicho que mi vida se convertiría en una pesadilla dentro de las paredes de mi propia casa, no lo habría creído. Érase una vez una mujer enamorada. Una mujer que soñaba con una familia feliz. Una vida llena de amor y respeto. Pero esa mujer, la Amelia de antes, fue lentamente borrada por la cruda realidad de un matrimonio con Samuel Anderson. Conocí a Samuel en una fiesta de amigos en común. Tenía una sonrisa encantadora, una energía que iluminaba la habitación. Me hizo reír esa noche como no había reído en mucho tiempo. Parecía entenderme de una manera que pocos lograban. Durante el primer año, todo fue idílico. Cenas bajo las estrellas. Viajes espontáneos. Promesas susurradas en la oscuridad. Me pedía que confiara en él. Que juntos construiríamos algo hermoso. Y yo, ingenua, le creí. Al cabo de un año, nos casamos. La llegada de nuestra hija, Mia, coronó lo que pensé era el inicio de un felices para siempre. Pero con el tiempo, Samuel cambió. Al principio eran pequeños comentarios. Amelia, ¿podrías arreglarte más para cuando llegue a casa? Otra vez la casa está desordenada. Su tono era distinto, cargado de desprecio. Yo lo justificaba. Estrés del trabajo. Presión financiera. La paternidad. Quería creer que aún era el hombre del que me enamoré. La situación empeoró cuando su hermana menor, Lily, de 21 años, empezó a quedarse cada vez más tiempo en casa. Consentida, caprichosa, Lily trataba nuestra casa como su hotel personal. Samuel la adoraba, y cualquier comentario que yo hiciera sobre su comportamiento terminaba en una discusión feroz. Recuerdo una noche particularmente fría de noviembre. Estaba agotada tras un largo día cuidando de Mia, limpiando la casa y preparando la cena. Samuel llegó con Lily, riéndose, cargados de bolsas de compras. Sin ni siquiera saludarme, se acomodaron en la sala y pusieron una película. Amelia, ¿puedes traernos algo de comer?, pidió Lily con tono de orden. Sí, por favor, unas donas estarían perfectas, añadió Samuel, mirándome con esa expresión que ya no era dulce, sino expectante y exigente. Miré el reloj. Era casi medianoche. Me sentía agotada, con un dolor de cabeza punzante. Samuel, es tarde. No me siento bien. Mañana les preparo algo rico. ¿De acuerdo?, dije suavemente. No me esperaba su reacción. Se levantó de un salto. Sus ojos ardían de rabia. Siempre tienes una excusa. Amelia, eres una floja, una carga. Mi cuerpo temblaba. Pero traté de mantenerme firme. Samuel, basta. No soy tu sirvienta. Fue como encender una chispa en un barril de gasolina. Samuel se abalanzó sobre mí. Me empujó con una fuerza brutal contra la pared. El impacto fue tal que sentí un crujido en la cabeza antes de deslizarme al suelo. Aturdida, con la visión nublada, desde el suelo, con el mundo girando a mi alrededor, vi a Lily acercarse. Se agachó junto a mí, con una sonrisa burlona. Vaya, cuñadita, qué decepción. Se mofó mientras metía la mano en mi bolso, sacando varios billetes. Gracias por el dinero. Muy amable. Se alejó riéndose mientras Samuel regresaba al sofá como si nada hubiera pasado. Las lágrimas me nublaban la vista. Pero no lloraba solo de dolor físico. Era el corazón, hecho añicos, la confianza demolida, la humillación total. Mia, mi pequeña de 5 años, se asomaba desde la esquina de la habitación, abrazando su osito de peluche. Los ojos abiertos como platos, llenos de terror. Algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante demasiado tiempo, se encendió. No más excusas, no más justificaciones.
Con un esfuerzo sobrehumano, me puse de pie tambaleándome. Fui hacia Mia, la cargué en mis brazos. Sentí su cuerpecito temblando contra el mío. No dije una palabra. Salí por la puerta principal, dejando atrás la casa que había sido un campo de batalla silencioso durante demasiado tiempo. El aire frío me golpeó la cara, despejando ligeramente mi mente. Caminé hacia mi coche, encendí el motor con manos temblorosas y conduje, con el corazón martillándome en el pecho, hasta la casa de mis padres. Cuando mi madre abrió la puerta y me vio, palideció, me abrazó sin hacer preguntas. Me abrazó como si supiera que si soltaba, me rompería en 1000 pedazos. Esa noche, mientras me sentaba en el sofá con una manta y Mia dormida a mi lado, miré al techo y me juré que jamás volvería a permitir que nadie nos hiciera daño. El miedo era real, sí, pero la determinación de proteger a Mia, de protegerme a mí misma, era más fuerte. No podía cambiar el pasado. No podía borrar los golpes, las palabras crueles, las noches de soledad aún estando acompañada. Pero podía cambiar nuestro futuro. No sabía exactamente cómo lo lograría. Solo sabía que comenzaría con una llamada. A la policía, a un abogado, a quien hiciera falta. Mi historia no había terminado esa noche. No, recién comenzaba. Mi nombre es Amelia Johnson. Tengo 28 años y vivo en Austin, Texas. Antes, si alguien me hubiera dicho que mi vida se convertiría en una pesadilla dentro de las paredes de mi propia casa, no lo habría creído. Érase una vez una mujer enamorada. Una mujer que soñaba con una familia feliz. Una vida llena de amor y respeto. Pero esa mujer, la Amelia de antes, fue lentamente borrada por la cruda realidad de un matrimonio con Samuel Anderson. Conocí a Samuel en una fiesta de amigos en común. Tenía una sonrisa encantadora, una energía que iluminaba la habitación. Me hizo reír esa noche como no había reído en mucho tiempo. Parecía entenderme de una manera que pocos lograban. Durante el primer año, todo fue idílico. Cenas bajo las estrellas. Viajes espontáneos. Promesas susurradas en la oscuridad. Me pedía que confiara en él. Que juntos construiríamos algo hermoso. Y yo, ingenua, le creí. Al cabo de un año, nos casamos. La llegada de nuestra hija, Mia, coronó lo que pensé era el inicio de un felices para siempre. Pero con el tiempo, Samuel cambió. Al principio eran pequeños comentarios. Amelia, ¿podrías arreglarte más para cuando llegue a casa? Otra vez la casa está desordenada. Su tono era distinto, cargado de desprecio. Yo lo justificaba. Estrés del trabajo. Presión financiera. La paternidad. Quería creer que aún era el hombre del que me enamoré. La situación empeoró cuando su hermana menor, Lily, de 21 años, empezó a quedarse cada vez más tiempo en casa. Consentida, caprichosa, Lily trataba nuestra casa como su hotel personal. Samuel la adoraba, y cualquier comentario que yo hiciera sobre su comportamiento terminaba en una discusión feroz. Recuerdo una noche particularmente fría de noviembre. Estaba agotada tras un largo día cuidando de Mia, limpiando la casa y preparando la cena. Samuel llegó con Lily, riéndose, cargados de bolsas de compras. Sin ni siquiera saludarme, se acomodaron en la sala y pusieron una película. Amelia, ¿puedes traernos algo de comer?, pidió Lily con tono de orden. Sí, por favor, unas donas estarían perfectas, añadió Samuel, mirándome con esa expresión que ya no era dulce, sino expectante y exigente. Miré el reloj. Era casi medianoche. Me sentía agotada, con un dolor de cabeza punzante. Samuel, es tarde. No me siento bien. Mañana les preparo algo rico. ¿De acuerdo?, dije suavemente. No me esperaba su reacción.
Se levantó de un salto. Sus ojos ardían de rabia. Siempre tienes una excusa. Amelia, eres una floja, una carga. Mi cuerpo temblaba. Pero traté de mantenerme firme. Samuel, basta. No soy tu sirvienta. Fue como encender una chispa en un barril de gasolina. Samuel se abalanzó sobre mí. Me empujó con una fuerza brutal contra la pared. El impacto fue tal que sentí un crujido en la cabeza antes de deslizarme al suelo. Aturdida, con la visión nublada, desde el suelo, con el mundo girando a mi alrededor. Vi a Lily acercarse. Se agachó junto a mí. Con una sonrisa burlona. Vaya, cuñadita, qué decepción. Se mofó mientras metía la mano en mi bolso. Sacando varios billetes. Gracias por el dinero. Muy amable. Se alejó riéndose mientras Samuel regresaba al sofá como si nada hubiera pasado. Las lágrimas me nublaban la vista. Pero no lloraba solo de dolor físico. Era el corazón, hecho añicos, la confianza demolida, la humillación total. Mía. Mi pequeña de 5 años. Se asomaba desde la esquina de la habitación, abrazando su osito de peluche. Los ojos abiertos como platos. Llenos de terror. Algo dentro de mí. Algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Se encendió. No más. No más excusas. No más justificaciones. Con un esfuerzo sobrehumano, me puse de pie tambaleándome. Fui hacia Mía. La cargué en mis brazos. Sentí su cuerpecito temblando contra el mío. No dije una palabra. Salí por la puerta principal, dejando atrás la casa que había sido un campo de batalla silencioso durante demasiado tiempo. El aire frío me golpeó la cara, despejando ligeramente mi mente. Caminé hacia mi coche, encendí el motor con manos temblorosas y conduje, con el corazón martillándome en el pecho, hasta la casa de mis padres. Cuando mi madre abrió la puerta y me vio, palideció. Me abrazó sin hacer preguntas. Me abrazó como si supiera que si soltaba, me rompería en 1000 pedazos. Esa noche, mientras me sentaba en el sofá con una manta y Mía dormida a mi lado. Miré al techo y me juré que jamás volvería a permitir que nadie nos hiciera daño. El miedo era real, sí, pero la determinación de proteger a Mía, de protegerme a mí misma, era más fuerte. A la mañana siguiente, me senté con mis padres en la cocina. Su apoyo era incondicional. Pero yo sabía que el siguiente paso debía darlo sola. Llamé a la policía. Denuncié el ataque. Cada palabra que pronunciaba me dolía. Pero también me liberaba. Luego, contacté a una abogada especializada en violencia doméstica. Nos reunimos en su oficina y, entre lágrimas y suspiros, relaté todo, desde los insultos velados hasta el último golpe brutal. Ella me miró con seriedad y dijo: vamos a protegerte, Amelia, a ti y a tu hija. Vamos a asegurarnos de que él no vuelva a ponerles una mano encima. El proceso sería largo y doloroso. Lo sabía, pero también sabía que era necesario. Por Mía, por mí. Esa misma semana, también comencé a ver a una terapeuta. Al principio, me costó abrirme. Pero poco a poco fui soltando el dolor. La culpa, la vergüenza, aprendí que no era mi culpa. Que nunca lo fue. Mientras tanto, me aseguraba de que Mía sintiera amor y estabilidad. Volvimos a compartir momentos simples pero valiosos. Hornear galletas con mi madre. Pintar con acuarelas. Pasear por el parque. Cada pequeño paso era una victoria. Cada noche, cuando Mía se dormía en mis brazos, susurraba para mí misma: estamos a salvo. Y lo creía un poco más cada día. Esta era nuestra nueva vida. Un nuevo comienzo, construido sobre la determinación, el amor y la promesa inquebrantable de nunca más permitir que el miedo gobernara nuestras vidas. Mi nombre es Amelia Johnson.
Tengo 28 años y vivo en Austin, Texas. Antes, si alguien me hubiera dicho que mi vida se convertiría en una pesadilla dentro de las paredes de mi propia casa, no lo habría creído. Érase una vez una mujer enamorada. Una mujer que soñaba con una familia feliz. Una vida llena de amor y respeto. Pero esa mujer, la Amelia de antes, fue lentamente borrada por la cruda realidad de un matrimonio con Samuel Anderson. Conocí a Samuel en una fiesta de amigos en común. Tenía una sonrisa encantadora, una energía que iluminaba la habitación. Me hizo reír esa noche como no había reído en mucho tiempo. Parecía entenderme de una manera que pocos lograban. Durante el primer año, todo fue idílico. Cenas bajo las estrellas. Viajes espontáneos. Promesas susurradas en la oscuridad. Me pedía que confiara en él. Que juntos construiríamos algo hermoso. Y yo, ingenua, le creí. Al cabo de un año, nos casamos. La llegada de nuestra hija, Mia, coronó lo que pensé era el inicio de un felices para siempre. Pero con el tiempo, Samuel cambió. Al principio eran pequeños comentarios. Amelia, ¿podrías arreglarte más para cuando llegue a casa? Otra vez la casa está desordenada. Su tono era distinto, cargado de desprecio. Yo lo justificaba. Estrés del trabajo. Presión financiera. La paternidad. Quería creer que aún era el hombre del que me enamoré. La situación empeoró cuando su hermana menor, Lily, de 21 años, empezó a quedarse cada vez más tiempo en casa. Consentida, caprichosa, Lily trataba nuestra casa como su hotel personal. Samuel la adoraba, y cualquier comentario que yo hiciera sobre su comportamiento terminaba en una discusión feroz. Recuerdo una noche particularmente fría de noviembre. Estaba agotada tras un largo día cuidando de Mia, limpiando la casa y preparando la cena. Samuel llegó con Lily, riéndose, cargados de bolsas de compras. Sin ni siquiera saludarme, se acomodaron en la sala y pusieron una película. Amelia, ¿puedes traernos algo de comer?, pidió Lily con tono de orden. Sí, por favor, unas donas estarían perfectas, añadió Samuel, mirándome con esa expresión que ya no era dulce, sino expectante y exigente. Miré el reloj. Era casi medianoche. Me sentía agotada, con un dolor de cabeza punzante. Samuel, es tarde. No me siento bien. Mañana les preparo algo rico. ¿De acuerdo?, dije suavemente. No me esperaba su reacción. Se levantó de un salto. Sus ojos ardían de rabia. Siempre tienes una excusa. Amelia, eres una floja, una carga. Mi cuerpo temblaba. Pero traté de mantenerme firme. Samuel, basta. No soy tu sirvienta. Fue como encender una chispa en un barril de gasolina. Samuel se abalanzó sobre mí. Me empujó con una fuerza brutal contra la pared. El impacto fue tal que sentí un crujido en la cabeza antes de deslizarme al suelo. Aturdida, con la visión nublada, desde el suelo, con el mundo girando a mi alrededor, vi a Lily acercarse. Se agachó junto a mí, con una sonrisa burlona. Vaya, cuñadita, qué decepción. Se mofó mientras metía la mano en mi bolso, sacando varios billetes. Gracias por el dinero. Muy amable. Se alejó riéndose mientras Samuel regresaba al sofá como si nada hubiera pasado. Las lágrimas me nublaban la vista. Pero no lloraba solo de dolor físico. Era el corazón, hecho añicos, la confianza demolida, la humillación total. Mía, mi pequeña de 5 años, se asomaba desde la esquina de la habitación, abrazando su osito de peluche. Los ojos abiertos como platos, llenos de terror. Algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante demasiado tiempo, se encendió. No más excusas, no más justificaciones. Con un esfuerzo sobrehumano,
Me puse de pie tambaleándome. Fui hacia Mia. La cargué en mis brazos. Sentí su cuerpecito temblando contra el mío. No dije una palabra. Salí por la puerta principal, dejando atrás la casa que había sido un campo de batalla silencioso durante demasiado tiempo. El aire frío me golpeó la cara, despejando ligeramente mi mente. Caminé hacia mi coche. Encendí el motor con manos temblorosas y conduje, con el corazón martillándome en el pecho, hasta la casa de mis padres. Cuando mi madre abrió la puerta y me vio, palideció, me abrazó sin hacer preguntas. Me abrazó como si supiera que si soltaba, me rompería en 1000 pedazos. Esa noche, mientras me sentaba en el sofá con una manta y Mia dormida a mi lado, miré al techo y me juré que jamás volvería a permitir que nadie nos hiciera daño. El miedo era real, sí, pero la determinación de proteger a Mia, de protegerme a mí misma, era más fuerte. A la mañana siguiente, me senté con mis padres en la cocina. Su apoyo era incondicional. Pero yo sabía que el siguiente paso debía darlo sola. Llamé a la policía. Denuncié el ataque. Cada palabra que pronunciaba me dolía. Pero también me liberaba. Luego, contacté a una abogada especializada en violencia doméstica. Nos reunimos en su oficina y, entre lágrimas y suspiros, relaté todo, desde los insultos velados hasta el último golpe brutal. Ella me miró con seriedad y dijo: «Vamos a protegerte, Amelia, a ti y a tu hija. Vamos a asegurarnos de que él no vuelva a ponerles una mano encima». El proceso sería largo y doloroso. Lo sabía, pero también sabía que era necesario. Por Mia, por mí. Esa misma semana, también comencé a ver a una terapeuta. Al principio, me costó abrirme, pero poco a poco fui soltando el dolor. La culpa, la vergüenza, aprendí que no era mi culpa, que nunca lo fue. Mientras tanto, me aseguraba de que Mia sintiera amor y estabilidad. Volvimos a compartir momentos simples pero valiosos. Hornear galletas con mi madre. Pintar con acuarelas. Pasear por el parque. Cada pequeño paso era una victoria. Cada noche, cuando Mia se dormía en mis brazos, susurraba para mí misma: «Estamos a salvo». Sabía que para ganar esta batalla, necesitaba evidencia contundente. Así que, con la ayuda de mi abogada, contraté a un investigador privado. Un hombre profesional, de pocas palabras, pero de mirada firme. Nuestro objetivo es documentar todo, me explicó en nuestra primera reunión. Necesitamos pruebas fotográficas, testimonios, cualquier cosa que respalde tu caso. Así comenzó una nueva etapa en mi vida. Me sometí a exámenes médicos para registrar mis heridas, incluso cuando los moretones comenzaban a desvanecerse. El dolor seguía latente en mi cuerpo y mi alma. El investigador entrevistó a vecinos que, entre susurros nerviosos, relataron las peleas y los gritos que habían escuchado venir de nuestra casa. También reunió evidencias de comportamientos públicos de Samuel, explosiones de ira, actitudes despectivas. Mientras tanto, yo guardaba todos los mensajes de texto agresivos que él me enviaba. Todas las notas amenazantes que aparecían en mi buzón. Cada prueba era una lágrima que me negaba a derramar. Cada documento era un ladrillo en el muro de protección que estaba construyendo alrededor de Mia y de mí. Era agotador, emocionalmente devastador. Pero sabía que cada esfuerzo nos acercaba a la libertad definitiva. Porque no era solo mi vida la que estaba en juego. Era el futuro de mi hija. Y por ella, no me detendría ante nada. Durante las siguientes semanas, mi vida se convirtió en una serie interminable de reuniones, declaraciones y recopilaciones de pruebas. Cada paso era un recordatorio doloroso de todo lo que había soportado,
pero también un faro de esperanza hacia un futuro mejor. El investigador privado, el señor Thomas Burke, era meticuloso. No dejaba escapar ningún detalle. Recorría el vecindario, llamando a puertas, buscando testigos. Muchas veces regresaba con relatos sombríos. Vecinos que habían oído los gritos. El sonido sordo de golpes. Los llantos de una mujer. Tenemos más de una docena de declaraciones. Me dijo una tarde mientras desplegaba carpetas sobre la mesa de la oficina de mi abogada. Varios vecinos están dispuestos a testificar en la corte si es necesario. Me sentí estremecer al oírlo. Por un lado, me invadía la vergüenza. Tantas personas habían sido testigos de mi dolor. Por otro lado, me invadía una sensación de alivio. No estaba sola. La verdad ya no era solo mía. Había salido a la luz. Mi abogada, Celia Hernández, me guiaba paso a paso. Me explicó que también era vital obtener un informe médico detallado. Aunque mis heridas físicas ya comenzaban a desvanecerse. La violencia doméstica no siempre deja marcas visibles a largo plazo. Amelia, pero si documentamos todo ahora, será prueba irrefutable, me dijo con suavidad. Así que fui al hospital. Tuve que revivir cada momento mientras el médico examinaba las zonas donde los moretones apenas se notaban. Me preguntó sobre los episodios anteriores. Y yo respondí lo mejor que pude. Aunque a veces mi voz se quebraba. Salí del hospital con un sobre en la mano. El informe que describía mis lesiones. Lo guardé como si fuera un tesoro. Era, en efecto, una de mis armas más poderosas para luchar por nuestra libertad. No fue solo eso. También recogimos fotografías. Las paredes agrietadas de mi casa. Las huellas de golpes en puertas y muebles. Todo lo que demostrara que mi hogar había sido un campo de batalla silencioso. El investigador logró incluso obtener capturas de cámaras de seguridad cercanas donde se veía a Samuel empujándome en la entrada una noche. Cada nuevo documento, cada nuevo testimonio reforzaba mi caso. Pero también había momentos oscuros. Había noches en que despertaba sobresaltada, soñando que Samuel irrumpía en la casa de mis padres para llevarse a Mía. Momentos en que me miraba al espejo y apenas reconocía a la mujer de ojos tristes que me devolvía la mirada. En esos instantes, sentía la tentación de rendirme, de dejarlo todo y esconderme. Pero entonces escuchaba la risa de Mía desde el salón. Su inocencia intacta, su fe ciega en mí. Y encontraba nuevas fuerzas. Una tarde, mientras organizaba toda la documentación junto a Celia, ella me dijo: Amelia, estamos listas. Tenemos todo lo necesario. Ahora debemos prepararnos para la batalla legal. No será FU00E1 CIL. Samuel va a pelear. Pero tienes un caso sólido. Y sobre todo, tienes la verdad de tu lado. Asentí con la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta. Sabía que el momento más difícil estaba por llegar. Mirarlo a los ojos en el tribunal. Enfrentarlo. Hablar en voz alta todo lo que durante años había silenciado. Pero también sabía que no había marcha atrás. Había iniciado esta guerra para salvar a Mía. Y ahora, estaba dispuesta a llegar hasta el final. Mi nombre es Amelia Johnson. Tengo 28 años y vivo en Austin, Texas. Antes, si alguien me hubiera dicho que mi vida se convertiría en una pesadilla dentro de las paredes de mi propia casa, no lo habría creído. Érase una vez una mujer enamorada. Una mujer que soñaba con una familia feliz. Una vida llena de amor y respeto. Pero esa mujer, la Amelia de antes, fue lentamente borrada por la cruda realidad de un matrimonio con Samuel Anderson. Conocí a Samuel en una fiesta de amigos en común. Tenía una sonrisa encantadora, una energía que iluminaba la habitación. Me hizo reír esa noche como no había reído en mucho tiempo.
Parecía entenderme de una manera que pocos lograban. Durante el primer año, todo fue idílico. Cenas bajo las estrellas. Viajes espontáneos. Promesas susurradas en la oscuridad. Me pedía que confiara en él. Que juntos construiríamos algo hermoso. Y yo, ingenua, le creí. Al cabo de un año. Nos casamos. La llegada de nuestra hija, Mía, coronó lo que pensé era el inicio de un felices para siempre. Pero con el tiempo, Samuel cambió. Al principio eran pequeños comentarios. Amelia, ¿podrías arreglarte más para cuando llegue a casa? Otra vez la casa está desordenada. Su tono era distinto, cargado de desprecio. Yo lo justificaba. Estrés del trabajo. Presión financiera. La paternidad. Quería creer que aún era el hombre del que me enamoré. La situación empeoró cuando su hermana menor, Lily, de 21 años, empezó a quedarse cada vez más tiempo en casa. Consentida, caprichosa, Lily trataba nuestra casa como su hotel personal. Samuel la adoraba, y cualquier comentario que yo hiciera sobre su comportamiento terminaba en una discusión feroz. Recuerdo una noche particularmente fría de noviembre. Estaba agotada tras un largo día cuidando de Mía, limpiando la casa y preparando la cena. Samuel llegó con Lily, riéndose, cargados de bolsas de compras. Sin ni siquiera saludarme, se acomodaron en la sala y pusieron una película. Amelia, ¿puedes traernos algo de comer?, pidió Lily con tono de orden. Sí, por favor, unas donas estarían perfectas, añadió Samuel, mirándome con esa expresión que ya no era dulce, sino expectante y exigente. Miré el reloj. Era casi medianoche. Me sentía agotada, con un dolor de cabeza punzante. Samuel, es tarde. No me siento bien. Mañana les preparo algo rico. ¿De acuerdo?, dije suavemente. No me esperaba su reacción. Se levantó de un salto. Sus ojos ardían de rabia. Siempre tienes una excusa. Amelia, eres una floja, una carga. Mi cuerpo temblaba. Pero traté de mantenerme firme. Samuel, basta. No soy tu sirvienta. Fue como encender una chispa en un barril de gasolina. Samuel se abalanzó sobre mí. Me empujó con una fuerza brutal contra la pared. El impacto fue tal que sentí un crujido en la cabeza antes de deslizarme al suelo. Aturdida, con la visión nublada, desde el suelo, con el mundo girando a mi alrededor, vi a Lily acercarse. Se agachó junto a mí, con una sonrisa burlona. Vaya, cuñadita, qué decepción. Se mofó mientras metía la mano en mi bolso, sacando varios billetes. Gracias por el dinero. Muy amable. Se alejó riéndose mientras Samuel regresaba al sofá como si nada hubiera pasado. Las lágrimas me nublaban la vista. Pero no lloraba solo de dolor físico. Era el corazón, hecho añicos, la confianza demolida, la humillación total. Mía, mi pequeña de 5 años, se asomaba desde la esquina de la habitación, abrazando su osito de peluche. Los ojos abiertos como platos, llenos de terror. Algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante demasiado tiempo, se encendió. No más excusas, no más justificaciones. Con un esfuerzo sobrehumano, me puse de pie tambaleándome. Fui hacia Mía, la cargué en mis brazos. Sentí su cuerpecito temblando contra el mío. No dije una palabra. Salí por la puerta principal, dejando atrás la casa que había sido un campo de batalla silencioso durante demasiado tiempo. El aire frío me golpeó la cara, despejando ligeramente mi mente. Caminé hacia mi coche, encendí el motor con manos temblorosas y conduje, con el corazón martillándome en el pecho, hasta la casa de mis padres. Cuando mi madre abrió la puerta y me vio, palideció. Me abrazó sin hacer preguntas. Me abrazó como si supiera que si soltaba,
Me rompería en 1000 pedazos. Esa noche, mientras me sentaba en el sofá con una manta y Mia dormida a mi lado. Miré al techo y me juré que jamás volvería a permitir que nadie nos hiciera daño. El miedo era real, sí, pero la determinación de proteger a Mia, de protegerme a mí misma, era más fuerte. Sabía que para ganar esta batalla, necesitaba evidencia contundente, así que, con la ayuda de mi abogada, contraté a un investigador privado. Un hombre profesional, de pocas palabras, pero de mirada firme. Nuestro objetivo es documentar todo, me explicó en nuestra primera reunión. Necesitamos pruebas fotográficas, testimonios, cualquier cosa que respalde tu caso. Me sometí a exámenes médicos. Recolectamos mensajes de texto amenazantes y declaraciones de vecinos que confirmaban las constantes discusiones y gritos. Cada prueba era una piedra más en el cimiento de nuestra libertad. Finalmente, llegó el día de la audiencia. Me senté en la sala del tribunal, con Mia de la mano y mi corazón golpeándome las costillas. Samuel y Lily entraron al recinto con aires de superioridad, como si todo aquello fuera una molestia insignificante. Mi abogada expuso el caso con una firmeza implacable. Mostró las fotos de mis heridas. Presentó los mensajes y los testimonios de los testigos. Cada palabra era como un martillazo en la fachada que Samuel intentaba mantener. Cuando llegó mi turno de hablar, respiré hondo y, con la voz temblorosa pero determinada, conté mi historia. No embellecí los detalles ni suavicé la brutalidad de lo que había vivido. El juez escuchó atentamente. Cuando Samuel subió al estrado, su arrogancia comenzó a resquebrajarse bajo las preguntas de la abogada. Sus negaciones sonaban vacías frente a la evidencia aplastante. Finalmente, tras una deliberación que pareció durar una eternidad, el juez anunció su decisión. Basado en las pruebas presentadas, este tribunal otorga la custodia exclusiva de Mia Johnson a Amelia Johnson. Además, se concede una orden de restricción permanente contra Samuel Anderson y Lily Anderson. Una ola de alivio me invadió. Abracé a Mia con fuerza mientras las lágrimas caían por mi rostro. No eran de tristeza, sino de una liberación largamente esperada. Habíamos ganado. Había roto las cadenas del miedo. Y lo más importante, había garantizado a mi hija un futuro seguro y lleno de amor. Era el comienzo de una nueva vida. Una vida donde la esperanza y la valentía serían nuestras nuevas compañeras. Mi nombre es Amelia Johnson. Tengo 28 años y vivo en Austin, Texas. Antes, si alguien me hubiera dicho que mi vida se convertiría en una pesadilla dentro de las paredes de mi propia casa, no lo habría creído. Érase una vez una mujer enamorada. Una mujer que soñaba con una familia feliz. Una vida llena de amor y respeto. Pero esa mujer, la Amelia de antes, fue lentamente borrada por la cruda realidad de un matrimonio con Samuel Anderson. Conocí a Samuel en una fiesta de amigos en común. Tenía una sonrisa encantadora, una energía que iluminaba la habitación. Me hizo reír esa noche como no había reído en mucho tiempo. Parecía entenderme de una manera que pocos lograban. Durante el primer año, todo fue idílico. Cenas bajo las estrellas. Viajes espontáneos. Promesas susurradas en la oscuridad. Me pedía que confiara en él. Que juntos construiríamos algo hermoso. Y yo, ingenua, le creí. Al cabo de un año, nos casamos. La llegada de nuestra hija, Mia, coronó lo que pensé era el inicio de un felices para siempre. Pero con el tiempo, Samuel cambió. Al principio eran pequeños comentarios. Amelia, ¿podrías arreglarte más para cuando llegue a casa? Otra vez la casa está desordenada. Su tono era distinto, cargado de desprecio.
Yo lo justificaba. Estrés del trabajo. Presión financiera. La paternidad. Quería creer que aún era el hombre del que me enamoré. La situación empeoró cuando su hermana menor, Lily, de 21 años, empezó a quedarse cada vez más tiempo en casa. Consentida, caprichosa, Lily trataba nuestra casa como su hotel personal. Samuel la adoraba, y cualquier comentario que yo hiciera sobre su comportamiento terminaba en una discusión feroz. Recuerdo una noche particularmente fría de noviembre. Estaba agotada tras un largo día cuidando de Mia, limpiando la casa y preparando la cena. Samuel llegó con Lily, riéndose, cargados de bolsas de compras. Sin ni siquiera saludarme, se acomodaron en la sala y pusieron una película. Amelia, ¿puedes traernos algo de comer?, pidió Lily con tono de orden. Sí, por favor, unas donas estarían perfectas, añadió Samuel, mirándome con esa expresión que ya no era dulce, sino expectante y exigente. Miré el reloj. Era casi medianoche. Me sentía agotada, con un dolor de cabeza punzante. Samuel, es tarde. No me siento bien. Mañana les preparo algo rico. ¿De acuerdo?, dije suavemente. No me esperaba su reacción. Se levantó de un salto. Sus ojos ardían de rabia. Siempre tienes una excusa. Amelia, eres una floja, una carga. Mi cuerpo temblaba. Pero traté de mantenerme firme. Samuel, basta. No soy tu sirvienta. Fue como encender una chispa en un barril de gasolina. Samuel se abalanzó sobre mí. Me empujó con una fuerza brutal contra la pared. El impacto fue tal que sentí un crujido en la cabeza antes de deslizarme al suelo. Aturdida, con la visión nublada, desde el suelo, con el mundo girando a mi alrededor, vi a Lily acercarse. Se agachó junto a mí, con una sonrisa burlona. Vaya, cuñadita, qué decepción. Se mofó mientras metía la mano en mi bolso, sacando varios billetes. Gracias por el dinero. Muy amable. Se alejó riéndose mientras Samuel regresaba al sofá como si nada hubiera pasado. Las lágrimas me nublaban la vista. Pero no lloraba solo de dolor físico. Era el corazón, hecho añicos, la confianza demolida, la humillación total. Mía, mi pequeña de 5 años, se asomaba desde la esquina de la habitación, abrazando su osito de peluche. Los ojos abiertos como platos, llenos de terror. Algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante demasiado tiempo, se encendió. No más excusas, no más justificaciones. Con un esfuerzo sobrehumano, me puse de pie tambaleándome. Fui hacia Mía, la cargué en mis brazos. Sentí su cuerpecito temblando contra el mío. No dije una palabra. Salí por la puerta principal, dejando atrás la casa que había sido un campo de batalla silencioso durante demasiado tiempo. El aire frío me golpeó la cara, despejando ligeramente mi mente. Caminé hacia mi coche, encendí el motor con manos temblorosas y conduje, con el corazón martillándome en el pecho, hasta la casa de mis padres. Cuando mi madre abrió la puerta y me vio, palideció. Me abrazó sin hacer preguntas. Me abrazó como si supiera que si soltaba, me rompería en 1000 pedazos. Esa noche, mientras me sentaba en el sofá con una manta y Mía dormida a mi lado, miré al techo y me juré que jamás volvería a permitir que nadie nos hiciera daño. El miedo era real, sí, pero la determinación de proteger a Mía, de protegerme a mí misma, era más fuerte. Sabía que para ganar esta batalla, necesitaba evidencia contundente. Así que, con la ayuda de mi abogada, contraté a un investigador privado. Un hombre profesional, de pocas palabras, pero de mirada firme. Nuestro objetivo es documentar todo, me explicó en nuestra primera reunión. Necesitamos pruebas fotográficas, testimonios,
Cualquier cosa que respalde tu caso. Me sometí a exámenes médicos. Recolectamos mensajes de texto amenazantes y declaraciones de vecinos que confirmaban las constantes discusiones y gritos. Cada prueba era una piedra más en el cimiento de nuestra libertad. Finalmente, llegó el día de la audiencia. Me senté en la sala del tribunal, con Mia de la mano y mi corazón golpeándome las costillas. Samuel y Lily entraron al recinto con aires de superioridad, como si todo aquello fuera una molestia insignificante. Mi abogada expuso el caso con una firmeza implacable. Mostró las fotos de mis heridas. Presentó los mensajes y los testimonios de los testigos. Cada palabra era como un martillazo en la fachada que Samuel intentaba mantener. Cuando llegó mi turno de hablar, respiré hondo y, con la voz temblorosa pero determinada, conté mi historia. No embellecí los detalles ni suavicé la brutalidad de lo que había vivido. El juez escuchó atentamente. Cuando Samuel subió al estrado, su arrogancia comenzó a resquebrajarse bajo las preguntas de la abogada. Sus negaciones sonaban vacías frente a la evidencia aplastante. Finalmente, tras una deliberación que pareció durar una eternidad, el juez anunció su decisión. Basado en las pruebas presentadas, este tribunal otorga la custodia exclusiva de Mia Johnson a Amelia Johnson. Además, se concede una orden de restricción permanente contra Samuel Anderson y Lily Anderson. Una ola de alivio me invadió. Abracé a Mia con fuerza mientras las lágrimas caían por mi rostro. No eran de tristeza, sino de una liberación largamente esperada. Habíamos ganado. Había roto las cadenas del miedo. Y lo más importante, había garantizado a mi hija un futuro seguro y lleno de amor. Era el comienzo de una nueva vida. Una vida donde la esperanza y la valentía serían nuestras nuevas compañeras. En las semanas siguientes, me concentré en reconstruir mi vida desde los cimientos. Me dediqué a mi trabajo en la boutique local, rodeada de gente que me impulsaba a seguir adelante. Comencé a asistir a un grupo de apoyo para mujeres sobrevivientes de abuso, donde cada historia compartida era un recordatorio poderoso de la resiliencia humana. Mia y yo creamos nuevas rutinas. Tardes en el parque. Noches de cuentos. Domingos de pasteles horneados y carcajadas. Cada sonrisa de mi hija era una confirmación de que había tomado la decisión correcta. Algunas noches, la sombra del pasado trataba de alcanzarme en forma de pesadillas, pero ya no me derrumbaba. Me recordaba a mí misma que era una sobreviviente, no una víctima. Un día, mientras caminábamos de la mano por un sendero bañado por la luz dorada del atardecer, Mia miró hacia arriba y me dijo: «Mami, somos muy fuertes, ¿verdad?». La miré, sintiendo cómo el corazón me explotaba de orgullo. Y respondí: «Sí, pequeña, somos más fuertes de lo que jamás imaginamos». Y en ese momento supe que, aunque las cicatrices del pasado siempre estarían allí, no nos definirían. Nuestro futuro estaba lleno de luz, amor y nuevas posibilidades. Habíamos sobrevivido a la tormenta. Y ahora, finalmente, estábamos aprendiendo a volar.